El título del mensaje en esta noche es Avanza y conquista sobre lo que Dios tiene para dar. Y la lectura de hoy va a estar en Josué capítulo 1 del 1 al 9, donde leemos la orden que le da el Señor a Josué. Verso 1 dice: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Y durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Palabra del Señor. Amén. Iglesia, verdaderamente la vida, como sabemos, es un proceso diario de avance, un proceso diario de conquista, y cada uno de nosotros tenemos que ir avanzando poco a poco para poder conquistar cada día lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene preparado todos los días cosas nuevas para tu vida, para la mía, pero a veces no estamos preparados para recibirlas. Así como la tierra prometida era una bendición del Señor para su pueblo, pero el pueblo tenía que pelear por ella, tenían que conquistarla. Igualmente, muchas de las bendiciones que Dios tiene para tu vida, para los hijos del Señor, requieren no solamente de fe, sino también de esfuerzo, requieren de valentía para conquistarlas. Y es por eso que las palabras que el Señor le da a Josué antes de entrar a conquistar la tierra prometida tienen muchas enseñanzas. Enseñanzas que son importantes para la iglesia de hoy. Así que abrí tus fauces auditivas y el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. En estas enseñanzas podemos encontrar verdaderamente los secretos para avanzar, para conquistar lo que nuestro Dios nos quiere dar. En el texto que hemos leído encontramos cuáles son esos secretos para avanzar, para conquistar en nuestra vida. Y lo primero que aflora en el texto leído es que debemos comprender que hay etapas que terminan, ciclos que se cierran, pero el plan de Dios y su propósito para nuestra vida continúa. Etapas que terminan, ciclos que se cierran, pero tenemos un Dios cuyo propósito siempre continúa. Allí en Josué, verso 1 y 2 del capítulo que leímos, dice: después de la muerte de Moisés, Moisés ya había muerto, siervo del Señor,
El Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, y por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Ese momento en la historia de Israel significa el fin de una etapa, el cierre de un ciclo. ¿Cuál etapa? Bueno, la etapa de la salida de Egipto, el ciclo del liderazgo de Moisés hasta ese tiempo en el desierto, quien acompañó al pueblo, guió al pueblo durante todo el camino hacia la tierra prometida, hacia allí a las orillas del río Jordán, que simplemente había que cruzarlo. Ese ciclo se cerró. Moisés ya no estaba, ni tampoco ninguno de los líderes del pueblo que salieron de Egipto. Los primeros, los originales, todos ya habían muerto en el desierto. Pero si algo seguía firme, era el plan de Dios. Ese plan seguía firme para el pueblo. Y por eso es que el Señor le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán a la tierra que yo les doy. Es por eso, mis amados, que tenemos que comprender, ¿sí? Entender que en el camino de nuestra vida, mientras vamos avanzando en el plan de Dios para nuestra vida, estamos avanzando a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y posiblemente va a haber personas que nos pueden abandonar, personas que nos darán la espalda, va a haber personas que dejarán de apoyarnos. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de todo eso, Dios sigue con nosotros y tenemos que avanzar. Y tenemos que saber que en el camino de nuestra vida habrá etapas que se van a terminar, etapas que se van a cerrar, ciclos que van a cerrarse, etapas que al cerrarse pueden ser dolorosas, ciclos de nuestra vida que se van a cerrar, que posiblemente vayan a ser difíciles de superar. Pero tenemos que avanzar. A pesar de eso tenemos que avanzar, porque el plan y el propósito de Dios siguen firmes en nuestra vida. Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, allí en Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí Pablo está hablando a los creyentes, les está hablando a vos y a mí, te está hablando de aquello que hemos entregado nuestras vidas a Dios. Y como hijos lo amamos sinceramente. Pablo nos está invitando a confiar en el amor, en la sabiduría de Dios. Incluso cuando las circunstancias parecen difíciles, los ciclos terminar o las etapas que se terminan, Él sigue trabajando para nuestro bien. Y eso es motivo de esperanza y gratitud. La segunda cosa que encontramos en el texto es que para avanzar y conquistar, pues no basta solamente creer. Hay que caminar, tenemos que levantarnos, tenemos que salir de donde estamos. Josué 3 y 4, el capítulo 1, versos 3 y 4, Dios continúa diciéndole: tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Era una vasta área, la tierra prometida, kilómetros y kilómetros cuadrados que el pueblo tenía que explorar y tenía que conquistar. Y podemos ver que Dios ya tenía preparada la bendición para su pueblo. Pero la tierra de la promesa no sería de ellos si solamente creían en la promesa.
Y sabes, mi hermano, a veces nos conformamos con creer en la promesa. ¿Lo crees? Sí, yo lo creo. Y vivimos una vida sentados esperando la promesa. Y no basta solamente con creer en la promesa. Tenían que hacerla realidad. Tenían que apropiarse de esa promesa, avanzando, caminando hacia ella. Tenían que levantarse y tomar posesión de la tierra. La promesa estaba, sí, pero el trabajo había que hacerlo. La tarea había que hacerlo. El Jordán había que cruzarlo. Había que conquistar los pueblos y ciudades que había en la tierra prometida. Y de la misma manera nosotros tenemos que comprender que hay bendiciones en nuestra vida, que el Señor ya tiene listas para que las tomemos. Pero tenemos que levantarnos, tenemos que creer, tenemos que caminar hacia ellas. Amén. Porque la verdadera fe no se queda quieta. La fe da pasos firmes hacia lo que Dios ha prometido. Yo lo creo, sí lo creo. Tengo fe, sí tengo fe. Pero no me puedo quedar quieto. Tengo que caminar hacia esa promesa. En toda la Biblia podemos ver que la fe que hace maravillas es la que va acompañada de acción, la que va acompañada de obras que reflejan esa fe. La viuda, por ejemplo, que necesitaba ayuda para pagar a sus acreedores, primeramente se levantó a buscar al profeta y ésta fue obediente para pedir a sus vecinas vasijas vacías, como el profeta le había dicho. Por supuesto, no eran pocas, por cierto, las vasijas. Y Dios obró un milagro. Pero no se quedó con la palabra del profeta. Se movió, molestó a sus vecinos, recolectó las vasijas y obró un milagro en su vida. Otro ejemplo, Naamán, el sirio, fue a buscar al profeta y luego fue obediente de la palabra que el profeta le había dicho para zambullirse 7 veces en el Jordán y quedar limpio de su lepra. En la casa del paralítico de Capernaum, en los tiempos de Jesús, no se quedaron esperando que Jesús llegara. Ellos se levantaron, cargaron al paralítico hasta la casa y como no podían entrar, ¿qué hicieron? Rompieron el techo de la casa, presentándolo a Jesús. Fe en acción. Tenemos que comprender, mis amados, que hay bendiciones que Dios no las va a hacer realidad en nuestra vida si no estamos dispuestos a caminar, a salir de donde estamos, a avanzar confiando en el Señor. Como lo hizo Abraham, por ejemplo. Allí en Génesis, capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Entre paréntesis, Abraham tenía tierra, tenía parentela, tenía riqueza, tenía ganado, lo tenía todo en donde estaba. Pero Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, déjalo todo, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Abraham fue obediente, él no se quedó solamente con la promesa. Él fue obediente, por fe salió de donde estaba, dejándolo todo, camino a la tierra, a esa promesa, a ese territorio que Dios le había dicho, que ya le había dado. Ahora, lo tercero que encontramos en el texto es que tenemos que tener claro que siempre tendremos que enfrentar oposición, dificultades, batallas, pero tenemos la garantía de que Dios está con nosotros. ¿Amén? No escuché.
versos 5 y 6 de lo que leímos al principio. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti, le dice el Señor a Josué. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Ahora, la tierra prometida estaba habitada por pueblos, estaba habitada por reinos que tenían sus ejércitos. Y para tomar posesión de esa tierra, el pueblo de Israel tenía que pelear, tenía que batallar, tenían que enfrentar guerras. El panorama no era nada sencillo, por supuesto. Era un pueblo que venía del desierto, que había tenido una batalla en algún momento, o dos batallas. No era un pueblo guerrero. El panorama no era nada sencillo, pero tenían la seguridad que Dios les daría la victoria. En la vida cristiana tenemos que tener claro, mi amado, mi amada, que el camino donde Dios nos lleve para bendecirnos, seguramente enfrentaremos oposición. El camino del Señor no es fácil, no es llano. Vamos a enfrentar oposición. Tendremos que enfrentar batallas espirituales. Pero saben, tenemos que tener claro, muy en claro, que Dios no nos ha traído hasta aquí para que volvamos atrás. El cristiano avanza, el cristiano conquista, el cristiano tiene victorias. No nos ha traído hasta aquí para volver atrás. Y posiblemente en este momento de tu vida cristiana estás enfrentando oposición. Quizás estás enfrentando problemas, aún burlas, y quizás tantos problemas y batallas te han hecho pensar que quizás la decisión que tomaste no era la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos sucede esto? Que a veces tomamos una decisión y parece que todo nos sale mal, que todo son palos en la rueda, que el camino que parecía llano, lisito, es realmente un caos. Y entonces decimos, bueno, quizás no fue esta la voluntad de Dios, la decisión que tomé. Pero sabes, tenés que saber que hacer la voluntad de Dios no significa ausencia de problemas o de dificultades. Hacer la voluntad de Dios va a tener batallas espirituales, vas a tener que guerrear, mi hermano. Significa tener la plena seguridad que Dios está contigo y nada ni nadie te podrá hacer frente. ¿Vas a batallar? Sí. En algún momento quizás parezca que flaqueás, sí, pero tenés que tener la plena seguridad que Dios está contigo y que nada ni nadie te podrá hacer frente. Es por eso que Dios hoy nos recuerda los 5 no. ¿Sabes cuáles son los 5 no? Bueno, los 5 no para los cristianos que enfrentan batallas y oposición. Y esos 5 no son, repetí conmigo, no te rindas. Fuerte, fuerte, vamos, ya estás rendido, mi querido. El que te escucha se mata de la risa. No te rindas. No renuncies. No desmayes. No retrocedas. No dejes de confiar en las promesas de Dios. 5 no. No nos podemos rendir. No podemos renunciar. No debemos desmayar. No retroceder. Y no dejar de confiar en las promesas de nuestro Dios. 5 no que harán que en tu vida las dificultades las puedas enfrentar obteniendo la victoria. Amén. Y la cuarta lección que aprendemos de este texto es: seamos valientes para hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Versos 7 y 8. Solo te pido que seas fuerte, le dice el Señor,
y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Verdaderamente, en el mundo, para obtener las cosas que se anhelan, para conquistar lo que las personas se proponen, hay muchas formas o maneras de hacerlo. Pero tenemos como hijos de Dios que comprender que la mejor de todas las formas y de todas las maneras, las que llenan el corazón de paz, las que llenan de gozo y las que son verdaderamente una bendición a nuestra vida, es a la manera de Dios, siguiendo sus instrucciones. ¿Y en dónde están sus instrucciones? Pues sus instrucciones están en su palabra, en la Biblia. Tenemos que comprender que no es bendición alcanzar lo que deseamos obrando injustamente, usando como herramienta la mentira, o utilizando o destruyendo a las personas para alcanzar lo que nos proponemos. La verdadera bendición viene de obrar con justicia y en verdad. En Job leemos: si tú dispusieres tu corazón, dice el Señor, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. La palabra de Dios es clara, mis amados, mis amadas. La bendición de Dios no va a traer tristeza a nuestra vida. La bendición de Dios solamente va a traer gozo y paz, ahora en nuestro presente y también en nuestro futuro. Y la Biblia dice allí en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Luchemos, peleemos, batallemos, pero hagámoslo con justicia y con verdad. Y eso solamente proviene del Señor. Todo lo demás, todo lo espurio que se nos puede cruzar por la mente para obtener algo, pues no va a ser de bendición. Amén. Pase los de adoración, por favor. Y a modo de conclusión, entonces, en esta noche, vemos que la historia de Josué nos enseña que avanzar y conquistar las bendiciones de Dios requiere esfuerzo, requiere valentía, requieren fe. No basta con creer en las promesas. Debemos actuar y caminar hacia esas promesas, confiando en que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida, en cada paso del camino que andemos. Y además, aunque enfrentemos dificultades, enfrentemos oposición, el respaldo de Dios nos garantiza la victoria. El respaldo de Dios, mi amado, te garantiza la victoria. ¿Lo crees? Amén. Pero entonces decíamos que no basta con creer. Creer es el primer paso, pero el segundo paso es andar en esa creencia para conquistar lo que Dios tiene para vos. Mantenernos fieles a su palabra, obrando con justicia, obrando con verdad, nos permitirá alcanzar todas aquellas metas de manera bendecida y en paz. Recordad, Dios sigue con nosotros y su propósito para nuestras vidas continúa, incluso cuando algunas etapas se cierran, cuando algunos ciclos se terminan. Y termino con el verso 9. Dios nos dice, y sabes, grabátelo en el corazón, iglesia. Ya te lo he ordenado, dice el Señor. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes,
porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie.